Estar compartiendo el día de hoy la palabra del Señor con cada uno de los hermanos que nos acompañan en este momento aquí en la iglesia local para escudriñar bajo el tema consecuencias de un cristianismo carnal. Hace 8 días iniciamos esta serie en 1 Corintios 3 bajo el título Cristianos carnales. Hoy viene la segunda parte que tiene por título Consecuencias de ser carnal, ¿cierto? Y vamos a ver las 3 consecuencias, ¿cierto? De un cristianismo carnal. Pero hagamos una breve introducción como para conectarnos con la predicación de hace 8 días y la que vamos a tener hoy. Recordemos básicamente, mis amados, que estamos en tiempo vivencial en el año 55 después de Cristo aproximadamente, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? El apóstol Pablo no está con ellos en Corinto, en la ciudad. Él está en la ciudad de Éfeso y desde esta ciudad está escribiendo una carta, una epístola, a los cristianos que están ubicados en la ciudad de Corinto, ¿cierto? Una ciudad que, recordemos, es cosmopolita, es una ciudad de influencia greco-romana, más que judía, greco-romana. Una ciudad que hemos venido estudiando, es una ciudad muy próspera en ese contexto, en ese momento. Piensen dónde están los cristianos de Corinto. Una ciudad próspera económicamente, en una ciudad donde no hay, como lo había en Jerusalén, un templo y mucho judaísmo, mucha religión, mucho fariseísmo, sino que en esta oportunidad lo que hay es una vertiente más grecorromana, ¿cierto? Hay mucha idolatría y prácticas paganas. Corinto era una ciudad que padecía de lujuria material y también de lujuria sexual. En lo alto de la ciudad había un edificio de arquitectura destacada llamada la Acrópolis, y en este edificio, ¿qué sucedía? Pues se hacían mejor bacanales religiosos precedidos por mujeres, que ya vamos a ver más adelante porque Pablo le habla a las mujeres de la iglesia. Pero los gentiles tenían la costumbre de precedir en bacanales a la diosa Afrodita a manera de religiosa adoración. En ese contexto, mis amados hermanos, de inmoralidad, de prostitución religiosa, se ubica la iglesia de los Corintios. ¿Por qué es importante esta introducción al pasaje, mis hermanos? Recordemos que la introducción es importante porque en alguna medida nos permite ilustrar el pasaje y además relacionarlo con nosotros hoy en día en este lugar. Alguien dijo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No sé si le parece un poquito semejante la ciudad de Corinto y su contexto al nuestro el día de hoy acá. Y en ese contexto, mis amados hermanos, a la ausencia del apóstol Pablo, hay un descontrol en la ciudad de Corinto, en la iglesia local. Una familia, los de Cloe, un poco desesperada por la situación que se está suscitando dentro de la iglesia. Yo creo que los de Cloe estaban preocupados. Miembros de la iglesia llaman al fundador de la misma. Pero no lo hacen por WhatsApp porque estamos en el año 54 después de Cristo, donde ni siquiera existe la electricidad, mis amados hermanos. Lo hacen por carta, llega la carta a la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo, no tenemos referencia de la carta, no sabemos qué le dicen específicamente los de Cloe a Pablo, pero es evidente que Pablo, muy preocupado, devuelve la carta, pero ya no a los de Cloe, sino a todos los miembros de la iglesia en Corinto. Ahora recordemos algo importante, que ya lo vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de 1 Corintios. Pablo introduce la carta diciendo algo importante, mis hermanos. Les confronta
con su identidad como cristianos. Les dice hermanos en la fe. Es decir, note lo siguiente, el apóstol Pablo y primera a los Corintios capítulo 3 no es una carta para personas no creyentes. Primera de Corintios capítulo 3 es una carta para cristianos, verdaderos hijos de Dios, convertidos, arrepentidos y llenos por la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Sin embargo, después de hablarles de esta manera, de decirles, hermanos, o sea, verdaderos cristianos, luego les confronta. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 prosigue administrando disciplina correctiva, les confronta por su divisionismo, es decir, como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa, y ahí a puerta cerrada por carta les dice, hermanos, ustedes tienen división entre ustedes. Hagan cuenta que es una cabeza de hogar escribiéndole a los miembros de su hogar, en este caso la iglesia de Corinto, y les dice, ustedes tienen problemas, están divididos. Aparte de estar divididos, han perdido el evangelio por sincretismo. Recordemos que el sincretismo es una mezcla de varias filosofías. Es decir, que los hermanos de la ciudad de Corinto dejaron el evangelio a un lado para escuchar otras posturas. Aparte de ello, tenían un gran problema adicional, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, y es que eran carnales. ¿Qué es eso de ser un cristiano carnal? Pues se estaba poniendo de moda en la ciudad de Corinto y posiblemente en nuestro contexto, donde todo el mundo dice ser creyente. Pero como dice la Escritura, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero vamos a pasar a el desarrollo del texto que acabamos de leer, porque el pasaje se desarrolla, el tema de la carnalidad se desarrolla en 3 partes. Hace 8 días vimos la primera, hoy veremos la segunda. Recordemos cuál fue la primera. El apóstol Pablo desarrolla la primera parte del tema de la carnalidad desde esta perspectiva. Ofrece las causas de carnalidad e inmadurez en los cristianos. ¿Listo? Causa de la carnalidad e inmadurez en los cristianos. Ojo, la palabra clave es cristianos. Recuerde que hay gente que no lo es. Hay personas que no son creyentes, no son cristianas. Aquí la carta va básicamente direccionada a personas que creemos en Cristo, que tenemos una fe en Dios, en su Hijo Jesús. Y vemos en el verso 1 al 3, léalo conmigo por favor en su Biblia. Vamos a recordar cuáles son las causas de la carnalidad en algunos cristianos. ¿Por qué hay carnalidad? Vea, dice versículo 1 al 3 de 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, ¿sí nota que son hermanos? No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque ustedes ni eran ni son capaces todavía. Recordemos, mis amados hermanos, esto no es literal, ¿no? No les está hablando de que les va a dar leche para tomar. La leche se refiere a lo que les quiere decir Pablo es, venga, cuando yo estaba con ustedes no eran capaces de escudriñar con profundidad la Escritura. Y todavía no lo son. Están estancados, ¿cierto? Ahora, en ese orden de ideas aprendíamos que el ser carnal, ser un cristiano carnal, tiene 2 perspectivas, ¿cierto? La primera, que el cristiano carnal es aquel, escuche esto por favor, cristiano carnal es aquel que antepone su opinión o su voz, o peor, las voces externas, las que el mundo le propone, antes que la palabra o la voz de Dios. Ese es un cristiano carnal.
A veces se cree que cristiano carnal es el que se fuma un cigarrillo, y sí, eso es carnalidad, pero ojo, más allá de eso, aquí hay una situación muy importante y es entender que cristiano carnal es aquel que apaga la voz de Dios. Aquí hay un interruptor. El cristiano carnal apaga la voz de Dios para escuchar su propia opinión. O como lo decía, permítame repetirlo, apaga la voz de Dios para escuchar otras voces u opiniones. Esto es lo que le pasa a los cristianos de Corinto y por eso les dice que son unos inmaduros. No puedo hablarles sino como a niños, porque el cristiano carnal, mi amado hermano, voluntariamente desde su responsabilidad silencia la voz de Dios en su corazón y en su conciencia para vivir conforme a su interpretación de lo que es correcto, su manera de ver las cosas. Le voy a poner un ejemplo, mi amado hermano, uno que yo pongo muchas veces aquí. El último mandamiento de la ley de Dios, de la voluntad de precepto de Dios en su palabra escrito es: no codiciarás los bienes materiales del prójimo, ni tampoco sexualmente a la mujer de tu prójimo o el varón de tu prójimo. No codiciarás. El cristiano carnal lo lee, pero hace lo siguiente. Así como que no. Yo apago la voz de Dios. Y más bien, yo creo que sí se puede codiciar. Y eso es un común denominador de quien no es creyente. Si hay un pecado que los no creyentes, los no cristianos profesan, es la codicia. El mundo se desespera por los bienes materiales, por comprar cosas que no necesita, solo por llevar un estándar socialmente y moralmente impuesto. Hace poco veíamos con algunos hermanos una película llamada Matrix que está, y es muy interesante, porque el mundo se porta así. El mundo cree ser libre, pero no lo es. Todos se visten con la misma túnica. Inmoralidad, adulterio, pornografía, alcohol, un desespero y un desenfreno por viajar, comprar, tener, porque se cree que entre más tengo, más soy. Pero los cristianos, los hijos de Dios, y es lo que está sucediendo acá, Pablo está exhortando a los hermanos de la ciudad de Corinto y les está pidiendo que dejen de ser carnales. ¿Por qué? Porque a los hermanos de la ciudad de Corinto se les está pegando la tendencia de la Matrix. Y entonces, pues que como que todo el mundo sube a la Acrópolis a fornicar, porque eso es lo que hacían en la Acrópolis, tener bacanales sexuales, y yo como que también, pues si todo el mundo lo hace, parece que está bien, pero no está bien. ¿Qué hace el cristiano carnal? Pues como que apago la voz de Dios y empiezo yo a reinterpretar la palabra y acomodarla a mi manera. Esa es una manera de ser carnal. Y procede en alguna medida del egocentrismo, no del cristocentrismo. Hay muchos cristianos como los de Corinto que no son cristocéntricos. ¿Qué es ser cristocéntrico? Caminar conforme a su palabra, porque Él es el verbo, la palabra encarnada. ¿Y qué es ser egocéntrico? Teniendo la palabra, ignorarla para vivir mi propia interpretación de la vida. Estos son los hermanos de Corinto. Cuarto mandamiento de la ley moral: guardarás el día del Señor. ¿Quién es un cristiano carnal? Pues sí, Dios, tú hablas muy lindo pero yo necesito. Por eso Pablo dice en alguna porción de la escritura: no dejéis de congregar. No es Pablo. No dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Ese es el cristiano carnal, el que dice, pues sí, congregarse, pero es que mi negocio, pero es que mi mamá, pero ahí hay carnalidad. Y hay muchas personas que consideran ser cristianas y no lo son.
Están autoengañadas. ¿Por qué? Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31, si sois verdaderamente mis discípulos, permanecerán en mi palabra, obedecerán mi palabra. Pero ¿cómo obedecer una palabra que no conozco porque en la iglesia nunca estoy? Y así me llamo cristiano. No es el caso de los de Corinto. Ellos eran verdaderos cristianos, carnales porque apagan la voz del Señor para escuchar su propia voz. Y hay otra connotación que nos permite, o otra perspectiva que nos permite entender lo que es ser carnales. Lo estoy repasando de hace 8 días. Y es que una lleva a la otra, la primera lleva a la segunda. Es un cristiano carnal aquel que, escuche esto, termina entregándose voluntariamente a sus deseos, instintos y pasiones, a su concupiscencia, a los deseos que le impone su carne. Es un cristiano carnal aquel que voluntariamente quiere ser mentiroso, aquel que se entrega. Ojo, no le podemos echar la culpa al diablo ni al mundo, sino a mi propia carne. Es carnal aquel que su carne le gana. Es decir, que no puede controlar este cuerpo, o lo puede controlar, pero no lo quiere controlar, no le quiere poner freno. Yo no sé si usted ha montado en caballo o en burro, pero a veces el caballo es un poquito terco, y a veces usted toca jalar duro la rienda para que el caballo frene. Y a veces esa es la vida del cristiano carnal, que teniendo la rienda no la quiere jalar. Se entrega voluntariamente a la bestia. Y por eso es que diciembre es una época difícil, porque por alguna razón en estas épocas el mundo se pone un poquito más dinámico en ciertas tendencias, y allí es donde la iglesia tiene que agarrar la rienda y frenarse en alguna medida. Ahora, con lo que acabo de decir no significa que los otros meses del año no. El cristiano bíblico siempre tiene que estar dispuesto a escuchar la voz del Señor y mortificar su pecado. ¿Qué le está pasando a los hermanos de la ciudad de Corinto? No lo están haciendo. Ellos están dejando la escritura a un lado porque es que tienen tantas actividades, ¿cierto? Y aparte de ello, o consecuencia de ello, están empezando a entregarse a su carne, ¿cierto? Ese es el típico creyente, verdadero hijo de Dios, que usted lo ve con luchas, con cosas carnales, con palabras groseras, con hábitos pecaminosos. Ahora, el día de hoy, de manera especial, queremos ocuparnos de las consecuencias de la carnalidad, ¿cierto? Ese es básicamente el tema que queremos centrarnos hoy. Y ese tema lo ofrece el versículo 3b y el verso 4. Ya vimos cuál es la causa de la carnalidad, ¿no? Acabamos de observar que está dividida en dos. Sí. Apagar la voz de Dios y entregarme voluntariamente a lo que mi carne me pide. ¡Qué peligro! Pero consecuencia de esos dos elementos denominados carnalidad, viene algo que el Señor quiere hoy reconvenirnos a que lo escudriñemos. Leamos el versículo 3b y el 4. O leamos el 3 y el 4. Dice el 3 y 4, porque aún sois carnal. Muy bien, gracias hermana. Pues habiendo entre vosotros, miren las consecuencias, son tres. ¿Cuáles son las tres consecuencias? Celos, díganlo en voz alta. Celos, contiendas y disensiones. Y les preguntan, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tacho, paremos aquí un momento. ¿Cómo así que andáis como hombres? Luego, ¿qué somos? Ahí lo que quiere decir es, no andáis como hombres comunes y corrientes, no creyentes, no regenerados, no nacidos de nuevo. Ahora, el que no entienda el término nacer de nuevo,
Bueno, lo invitamos a que venga a la iglesia para que empiece a madurar y a crecer en su fe, ¿cierto? Jesús le dijo a Nicodemo, usted no sabe qué es nacer de nuevo, hermano, con doctorado y no sabe qué es nacer de nuevo, doctorado en teología. Esto es lo que está queriendo decirles Pablo. No he podido hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Pero ojo con lo siguiente, punto número 2, que es el tema del día de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias de la carnalidad, mis hermanos? Son 3. Celos, como la canción. Celos. Bueno, celos. ¿Cuál es el otro? Contiendas y divisiones. Es decir, permítame insistir, producto de la causa de la carnalidad, cuando un cristiano apaga la voz de Dios, deja la Biblia a un lado, cuando un cristiano se entrega a los deseos de su carne, es carnal. Y consecuencia de esa carnalidad vienen 3 elementos que son tremendamente complicados: los celos, las contiendas y las divisiones. Ahora avancemos, mis hermanos. ¿Qué son los celos? ¿Qué es eso? ¿Qué son los celos? ¿Sabe qué dice la etimología? Dice que, o la definición técnica de la RAE y del diccionario bíblico, dice que los celos son una forma exponencial o potenciada del egoísmo. Cuando uno estudia matemáticas hay un término que se llama la potencialización. Piense en eso. Los celos son una manifestación del egoísmo en potencia. Es decir, los celos son la condición interna del individuo, ¿cierto? De un ego desmedido. Es decir, que el celoso es alguien demasiado egocentrista. Eso es un celoso. Alguien demasiado egocéntrico, que espera que todo y todos giren en torno a él o a ella. Eso es una persona, y por eso es celosa, porque en realidad es un egocéntrico que pretende que todos giren en torno a él. Es demasiado dominante y manipulador. ¿Y por qué le dan celos? Porque la persona o las personas no ponen los ojos en él, sino en otras o en otras personas u otras situaciones. Es decir, que los celos, mis amados hermanos, vuelvo a insistir, son una forma grave de egoísmo. La persona celosa es un egoísta potencial que además es dominante, manipulador y quiere que él se cree el sol y quiere que todo el sistema gire alrededor de él. Y claro, cuando alguien no gira alrededor de él, pues se pone en modo celos. ¿Sí? Se cree la estrella, el sol, la estrella, el sol del sistema solar. Ahora, este es el gran problema de los de Corinto. Note que les está diciendo celos, contiendas y divisiones. Ahora escuche esto, mi amado hermano. El primero de las tres consecuencias de la carnalidad, que son los celos, esa es la condición interna del individuo. O sea, internamente hay celos, y producto de ser celoso, un egocéntrico potenciado, vienen los otros 2. Externamente vienen las contiendas y las divisiones. Como que los celos son como la madre, como el núcleo interno, y quien es celoso y egocéntrico termina en alguna medida arrojando contiendas y divisiones. ¿Sabe qué decía el pedagogo Jean Piaget? Yo sé que aquí hay pedagogos, psicopedagogos o psicólogos. El gran pedagogo Jean Piaget habla acerca de las etapas del desarrollo cognitivo en los hombres, en los seres humanos, en los niños. Y en su estudio dictaminó que hay una etapa del infante, una de las primeras etapas del infante, es la etapa del egocentrismo. Es decir, en los niños es una característica evidente el ser egocéntrico. Entonces el niño es celoso, es decir, es un egocéntrico potencial.
Es normal en un niño. Es propio de los niños ser egocéntricos. Es típico en el infante creer que todo gira en torno a él, ¿cierto? Los niños, su única preocupación es su propia comodidad, su hambre, sed, sueño, la atención para él en su vida. Eso es muy propio de los niños. Ahora, el problema es cuando los adultos se portan como niños. Y por eso el apóstol Pablo, nótelo en el versículo 1b, les dice: ya no puedo hablarles como a espirituales sino a carnales, y note lo que dice, como a niños en Cristo. ¿Sí lo notan? ¿Por qué? Porque hay celos en ellos, y ese comportamiento es propio de los niños. Querer que todo gire en torno a mí. Cuando un niño llora es porque quiere llamar la atención de absolutamente todo el contexto. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que hay familias y contextos familiares también muy inmaduros que no entienden que el niño es inmaduro y dominante y terminan rendidos a su majestad del infante. En vez de frenar la condición en el niño y enseñarlo a que ya no sea así. Se entregan voluntariamente, le juegan valga la redundancia, el juego un poco a la dinámica infantil. Ahora, esto que dice el pedagogo Jean Piaget es propio, como lo decíamos, de los niños, pero es un gran problema en los adultos. Y peor todavía, mi amado hermano, en los adultos cristianos. Pero esto es lo que está sucediendo en la ciudad de Corinto. Los hermanos están padeciendo de celos, es decir, de un ego potencialmente extremo. Ahora, eso se llama infantilismo espiritual. Toman leche, son como niños. Así hay una película, ¿no? Qué horror. Son carnales. Al final él les dice eso, ser carnal. Así lo declara Pablo. Pero hay un segundo elemento, mis amados hermanos. Después de los celos viene, eso es una cadencia. Vienen las contiendas. Cuando hay celos, aparece inmediatamente la contienda. Cuando hay una o varias personas que pretenden y quieren ser el centro del sistema solar, de su iglesia, o trasládelo ya no al campo eclesial, sino al campo familiar, laboral. Cuando hay personas que son demasiado egocéntricas, claro, les produce celos que el jefe no les felicite a ellos todo el tiempo, porque quieren ellos ser el centro. Lo mismo sucedía acá. Habían personas tan celosas y tan egocéntricas que producto de esos egos aparecieron las contiendas. Las contiendas son el resultado de los celos potenciados. Es decir, una peleadera, una cantidad de peleas. Peleas. Verdaderos cristianos agarrados dentro de la iglesia. Trasládelo, mi amado hermano, al contexto laboral, como creyentes, al contexto del matrimonio, sin aún haber llegado a la etapa práctica. Pero estos eran los hermanos de Corinto, no podían tener una sana convivencia al interior de su iglesia. ¿Por qué razón? Porque eran carnales. Insisto, permítame insistir, ¿qué es ser carnal? Apagar la palabra de Dios, ¿cierto? Dejar de congregarse o dejar de estudiar en el discipulado o hacer devocional. Hay cristianos que no hacían devocional. Aquí están, se los presento. Los de Corinto no oran, no leen la escritura, no vienen a la iglesia o vienen de vez en cuando. Apagaron la voz de Dios. A los hermanos de Corinto les estaba sucediendo que sí eran juiciosos en estar como iglesia, pero la Biblia la habían dejado a un lado para empezar a exponer desde el púlpito otro tipo de voces. Muy común en este tiempo. Comunidades que dicen, tiene letrero de cristianos, pero de Cristo no hay nada. Porque se exponen otras cosas, se habla de otros temas. Ahora, recuerde que ser carnal tiene que ver con entregarme a mis deseos carnales. Jesús dijo,
¿Sabe qué es la verdadera riqueza? Eso se le preguntó Jesús a sus discípulos. No quieran las riquezas, aborrezcanlas. Porque la verdadera riqueza es la obediencia a la palabra. Un cristiano bíblico es espiritual ¿cuándo? Cuando en vez de acumular bienes materiales, acumula versículos en su cabeza y los pone en práctica. Esa es la verdadera riqueza. No solo memorizarlos, sino ponerlos en práctica. Es carnal aquel que apaga la voz de Dios y consecuencia de ello termina, usted lo ve tomando cervecita, diciendo groserías, no viene al culto porque está estresado pensando en el trabajo, en los hijos, en la vida. Eso es un cristiano carnal. Y consecuencia de esa carnalidad viene el diagnóstico que ofrece el apóstol Pablo en los versos 3 y 4. Celos, contiendas, y hay uno tercero. No solo hay egocentrismo potenciado, sino que se la pasan conflictuando. ¿Cierto? Y recuerde que el matrimonio es una analogía a la iglesia. Hay un tercer elemento, las divisiones. Está en el versículo 4, si no estoy mal. En el 3. ¿Cierto? 3 al final. Disensiones, dice ahí la escritura, o divisiones, que es un sinónimo, son el producto final de los celos y las contiendas. Después de pelear tanto, lo que sucedió con los de Corinto es que se querían divorciar, se querían separar, puros carnales, cristianos carnales. Y así como son en la iglesia, son en sus matrimonios. Celos, mucho ego, contiendas, plato para aquí, plato para allá. En la iglesia no tiran platos, pero en la iglesia sí hay contiendas. Ay, si ve al hermano, si ve la... Es que se... Contiendas. Y, por ende, divisiones. Eso se llama inmadurez. Por eso Pablo les dice, no son niños ustedes, versículo 1b. Se portan como niños. Verdaderos hijos de Dios, no por ustedes, por la gracia de Dios que se derramó en ustedes, porque no depende de quien quiere ni de quien corre. Nadie puede decir, ay, yo me voy a convertir hoy. Nadie, porque nadie se puede convertir a sí mismo, si Dios no lo permite. Dios les permitió a estos hermanos ser creyentes. Transformó por Brit Milá, por regeneración, teológicamente hablando, transformó sus vidas. Pero ojo, estos hermanos vivían en modo carnal. ¿Cierto? Ahora, ¿sabe qué está pasando con las divisiones entre ellos? Usted lo ve más adelante, versículo 4. Mire la división, lo que está produciendo. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y luego por allá dice el otro, ay, yo soy de Apolos. Y les pregunta ahí, ¿no es ser eso carnal? ¿Qué está pasando? La iglesia de Corinto está en peligro de dividirse, en convertirse en 3 iglesias pichas, carnales las 3. ¿Por qué? Porque los hermanos están haciendo bandos, y por eso Pablo está preocupado y les habla fuertemente. Ellos están en peligro de fraccionarse. La iglesia, ya no la iglesia en Corinto, sino la iglesia en Corinto, aquí la sede de Apolos, la sede de Cefás y la sede de Pablo. Y él les dice, no, esto es grave, eso es una niñería. Lo mismo que pasa con los matrimonios cuando quieren divorciarse. Ese no es el propósito de Dios. Dividirnos. Al contrario, mis amados, es una niñería. Ahora bien, para avanzar, familia, cuando en una congregación se desarrollan lealtades alrededor de individuos, que es lo que pasa en Corinto, yo como que mejor prefiero a Apolos, o a Pablo, o a Cefás. Cuando esto sucede en una iglesia local, esto es síntoma seguro de inmadurez espiritual. Ahora, hermanos,
Puede ser el caso de Corinto, que con ni con Pablo, ni con Apolos, ni con Cefas, mejor me voy de la iglesia para ir con nadie. Y yo vivo mi propio cristianismo, todo contrario a la palabra de Dios. Eso se rebelde a la misma escritura. Eso se llama carnalidad e inmadurez. Vivir un cristianismo sin iglesia, sin esposa. Recuerde que la esposa de Cristo es la iglesia, es vivir sin el esposo. Pero hay personas que se autoengañan y se dicen a sí mismas: yo soy cristiano, pero a mí la esposa, yo quiero es con el esposo. Nunca es posible. Ahora, mis amados hermanos, la aplicación práctica de lo que acabamos de desarrollar. ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo nosotros como Iglesia Santa Gracia, Iglesia Bíblica Local aquí en Pradera, podemos, habiendo desarrollado lo anterior, ponerlo en práctica? Y yo le pido que ponga mucha atención, porque aquí es donde Dios va a hablar a nuestras vidas a título personal. El Señor, como a hijos, nos habla, ojo con esto, desde la disciplina preventiva. Con ellos, con los hermanos de Corinto, fue correctiva. A nosotros nos habla de forma preventiva. Frente a 3 patologías, una de ellas, la primera, que son los celos, es decir, un ego desmedido, es como el cáncer, es la más grave de las 3. ¿Por qué? Porque el cáncer es una malformación de células que se va propagando. ¿Y qué sucede con los celos? Con el ego desmedido. Produce consecuencia de sí mismo, de su contenido, produce división y contiendas. Cuando hay ego desmedido, aplicación práctica, y aquí es donde debemos evaluar nuestra vida. Hay personas que no tienen amigos, que a donde llegan no pueden relacionarse con nadie, que en el trabajo andan solos, que en la casa andan solos y que en la vida andan solos. ¿Y eso es por qué? Por ego desmedido. Y entonces, como hay ego desmedido, al igual que los hermanos en Corinto, consecuencia de ese ego vienen las contiendas y por ende las divisiones. La invitación a modo aplicativo para nosotros, Santa Gracia, es a que evaluemos, oremos y actuemos frente a nuestro estado de salud ante esta epidemia. Esto sí es una epidemia. Esto sí es una real pandemia. ¿Sabe qué dijo Charles Spurgeon, el doctor Charles Spurgeon? Dijo lo siguiente: cada vez que pienso en el cristianismo que yo debería vivir, siento vergüenza del cristiano que soy. ¿Por qué? Porque la verdad es que mucho de lo que nosotros somos como cristianos hoy, ya no hablemos de Corinto, hablemos de nosotros, tiene que ver con ego, contiendas y divisiones. Yo no estoy acusando a nadie, mis hermanos. La palabra nos invita a la reflexión. Puede que el examen pasemos en limpio, pero ahí ya llego. Si estoy bien. Vuelvo a leer la frase de Charles Spurgeon. Cada vez que pienso en el cristiano que yo debería ser, no digo: qué buen cristiano soy. Al contrario, siento vergüenza del cristiano que soy. Es bueno que evaluemos cómo estamos frente a la carnalidad o a la inmadurez. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo de forma aplicativa. Yo les propongo algo. Nos pregunta el versículo 4, ¿acaso no sois carnales? Cuando hay celos, contiendas y divisiones. De forma aplicativa, mis amados hermanos, hablemos de 3 antónimos en varios contextos. 3 antónimos a los celos, contiendas y divisiones. ¿Cuál sería la aplicación práctica para nosotros como iglesia? Pues ir a lo contrario a los 3 elementos mencionados. ¿Cuál era el primero? Los celos. ¿Sabe cuál es en el diccionario el antónimo de celos? Yo lo busqué.
la humildad y la modestia. Es decir, esta es como la cura, en alguna medida. La cura para esta patología. Ojo, número 1, en forma aplicativa, en vez de tener celos, seamos todo lo contrario. Y de hecho la escritura nos invita a ello. Mire esto, mire su pantalla, por favor, la pantalla. Mire lo que dice Efesios 4:2. Siempre celosos. No, esa es la otra Biblia. Eso es otra Biblia. La palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios debemos algunas veces humildes. Mire, en el mundo el que no es cristiano le dice todo lo contrario. ¿Cuál humilde? Me la va a dejar montar. Yo he visto papás en mi cara, en mi oficio como maestro. Yo he escuchado a padres diciéndole a sus hijos: eso no se la deje montar, ¿cuál humilde? Y así formamos a las nuevas generaciones. Por eso es que usted sale a manejar en la calle y ¿qué humildad encuentra? Todo el mundo le quiere agredir, todo el mundo, porque eso es normal en el comportamiento de la Matrix. Pero en nuestro caso, mis hermanos, las escrituras nos invitan a vivir no algunas veces, no solo en la iglesia, no solo en el trabajo, no solo en mi matrimonio, sino en todo lugar, siempre humildes y además ¿qué? Mire, yo soy el primero que estoy recibiendo disciplina. Hace poco me pasó algo que me da vergüenza, pero lo voy a contar. No lo escribí acá, pero me acordé. Recibí una muy mala noticia por ahí con mi esposa y salimos de la mala noticia y me paró un policía. Y yo lo vi de lejos. Era un puente peatonal y yo sabía que me iba a pedir papeles. Yo tenía mal genio. Y me pidió papeles y le hablé re mal. Me han dicho, la gracia de Dios ese señor. Pero después me sentí rearguido. Porque nosotros debemos ser siempre humildes y amables. Ese señor está cumpliendo su labor. Me porté como Pablo le dice a los de Corinto, como hombres, como un tipo común y corriente. Y es que a uno le pasa, mis amados hermanos. Como cristianos nosotros muchas veces tenemos la tendencia a caer en ese comportamiento. Pero ojo, en vez de ser celoso, recuerde que los celos son un ego potencializado. Claro, ¿y usted quién cree que soy yo? ¿Por qué me requisa a mí? ¿Por qué no requisa a todos estos gamines? Pues que eso es lo que piensa uno todo carnal. O sea, usted se cree mejor que la sociedad y yo no soy mejor que la sociedad. De pronto soy igual o a veces peor. Si nota que los celos son un ego potencializado. ¿Y por qué mi jefe me habla así? Renuncio. No, mire. Eso es un celos ego potencializado que produce lo que le pasa a los hermanos de Corinto. Contiendas y eso produce división. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde, mis amados hermanos, si usted se va de la iglesia? O si usted renuncia al trabajo, o si usted se divorcia. Pues pierdo yo. Por eso la escritura es muy sabia. El cristiano carnal se entrega al ego, a los celos, se entrega a las contiendas, no corrige. Incluso hay personas que parece que les gusta, pero entonces ahí ya dudaríamos de su conversión. Hay gente que dice que es cristiana, pero no lo es. Esa cizaña, y a la cizaña le gusta ser celosa porque tiene un ego muy grande, le gusta contender y le gusta dividir. Y para esto la tecnología les ayuda harto. Crear malos entendidos, dividir a la iglesia. Ahí ya no estamos hablando de cristianos. Si lo hacen voluntariamente y además lo disfrutan, hay personas que disfrutan viendo cómo el hermano se agarra con el hermano. Y por dentro, como yo no sé qué es lo que pasa, pero eso es una condición de personas no cristianas. Así diga que son cristianos. Y no lo hacen solo en la iglesia, lo hacen en su familia. Dios, ayúdanos. Yo le hago eco a Charles Spurgeon. Cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza al cristiano que soy.
Hay personas que en el contexto no solo eclesial, sino familiar, por alguna razón sienten emoción al dividir a la familia. Al dividir el mismo matrimonio. En vez de tener una actitud de siempre ser humilde en el contexto matrimonial. Vea, esto es siempre en todo contexto, en su iglesia local, en su trabajo con no creyentes, en su matrimonio con su esposa o su esposo, aún sus hijos. Siempre seamos humildes. ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? Porque no hay humildad y no hay amabilidad. Yo siempre que peleo con mi esposa, la mayoría de las veces, es porque yo soy, la verdad yo lo reconozco, yo no soy amable. Yo la embarro, hablo feo. Y claro, pues las mujeres son vasos frágiles, dice la Escritura. Son sensibles, esa es su naturaleza. No podemos cambiar eso, varones, porque así las hizo el Señor. Y esto es bello, es plan de Dios. Él nos invita, mis amados hermanos, al antónimo de la patología de los corintios. En vez de celos y ego, humildad y amabilidad. También nos invita a la paciencia, a la tolerancia unos con otros en amor. Creo que hay otro, mire este otro. Mire este tan lindo. Este es Romanos 12, 16, leámoslo juntos. Dice, vivan en celos. No. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean, es decir, celosos a nivel potencial. Sino háganse, ahí está el antónimo del problema de los de Corinto. Háganse humildes. No se crean los únicos que saben. Por eso nos da celos. Por eso a los de Corinto les daba celo. Si noto el verso 4, algunos de ustedes dicen que son de Apolos, otros de Pablo. ¿Qué está sucediendo? Que los de Apolos creen tener la razón y los de Pablo creen tener la razón. Y él les dice, o nos dice la Escritura, no crean que son los únicos que saben. Tanto los de Pablo como los de Apolo pueden tener razón. Entonces cuando somos humildes decimos, ¿sabe qué? Yo no me las sé todas. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. En el contexto eclesial todos nos necesitamos, mis amados hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo. Y la mano necesita el codo, yo se lo aseguro. Si mañana usted se levanta, yo no sé cómo se llama en términos de la medicina, pero si usted mañana se levanta y la mano se quiere pelear con el codo y no se entienden, usted se imagina lo grave de esta situación. Es decir, que esta parte quedaría inmovilizada. En ese orden de ideas, el cuerpo queda perjudicado. Es lo que está sucediendo acá. Hay un cuerpo, una iglesia local, el mismo cuerpo de Cristo está siendo perjudicado por, en palabras de Pablo, inmadurez, niñerías. Asimismo, en el contexto matrimonial hay problemas. ¿Por qué? Porque la mano se quiere conflictuar con el codo, o pongámoslo en un aspecto técnico hacia el matrimonio. El cuello se quiere conflictuar con la cabeza. Ahí estaría, a modo aplicativo, el antónimo de los celos, humildad. Creo que hay un proverbio aquí, mire, hay un pasaje más de este antónimo número 1 y es el Proverbios 11:2. Con los celos, que es la patología de Corinto, viene el oprobio. Ahí está el antónimo. Con la humildad llega la sabiduría. Es decir, que es más sabio el que es humilde que el que es egocéntrico. Es más sabio el que le dice a su esposa o esposo, ¿sabes, amor? Tienes razón. Yo puedo estar equivocado. Es más sabio el que le dice a su jefe, jefe, todo bien, usted tiene razón. Y si no la tiene, pues no le diga nada. Pero es más sabio el que evita los celos y más bien es humilde. Y en la iglesia,
La humildad es sabiduría. Pablo les dice en el versículo, miren su Biblia, ahí estamos en 1 Corintios 3, les dice, verso 2, les di a beber leche y no vianda porque ustedes ni eran capaces y todavía no son capaces de ser maduros. O sea, todavía no les puedo hablar lo que les estoy hablando porque no van a entender. Y dice el verso, verso 3 dice, porque aún sois carnales, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales, y ojo, y andan como hombres, como personas no cristianas del común. Y a veces el cristiano, por falta de madurez, pierde su matrimonio, pasea de congregación, de iglesia en iglesia, hasta que al final nunca asiste a ninguna, no le sirve ni su esposo, no tiene amigos, ningún trabajo lo quieren, tampoco le sirve, nadie le sirve, nada le sirve. Esto es grave, mis hermanos, y es producto de inmadurez y carnalidad. Ahora, esta disciplina es linda, es amorosa. ¿Quién nos conoce más que Dios, mis hermanos? Él escudriña todos los corazones. Y yo sé que esto tiende a ser incómodo, ¿no? Alguien me decía, ¿usted cómo que prepara las predicaciones para mí? No, esto no es personal, el Señor es para todos. Créame que todos estamos aquí. ¡Wow! Recíbalo con amor, es la palabra del Señor. Aquí estamos simplemente como iglesia reformada exponiendo el pasaje. Que sea el Señor el que hable, no Mauricio. Yo prefiero no opinar nada. Y usted vino a ver a Cristo, no a Mauricio. Hay un segundo problema. Después de los celos, ¿cuál es? ¿Está en qué verso? Verso 3. Las contiendas. Hermanos, pues la Biblia nos propone el contrario a contienda. ¿Cuál sería el contrario a contienda? Ser pacificador. Y la Escritura nos invita a ser pacificadores. Mire esto. Los antiguos. Pacificado. Santiago 3:17. Mire lo que dice la Escritura. Pero la sabiduría de lo alto es agarrarse a bolillazos o a crucetazos con los demás. No, es ser pacificadores. ¿Será que hay cristianos que andan peleando en la vía con todos los taxistas y a los del CID? Eso se llama inmadurez y carnalidad. Pero ¿quién es sabio? Aquel cristiano. Me acordé de algo que ahorita les cuento. Aquel cristiano que primera y puramente vive de forma pacífica y amable. Diga conmigo, pacífico y amable. Pero es que yo trabajo en un call center. No importa, hermano. Sea pacífico y amable. Hay gente que de puro, discúlpenme el término, no es de culto, pero de puro parche, dicen los muchachos. Llama a los call centers no sé, tienen una vida como con problemas y quieren descargarse con el del call. A veces, vea, uno tiene que ser en la vida pacífico y amable. Eso se llama ser maduro. Esto parece un prematrimonial, pero en realidad sí, porque nosotros somos la esposa de Cristo. Y como esposa de Cristo debemos aprender a vivir, punto número 2 aplicativo, en completa paz y amabilidad. Mire lo que dice ahí, condescendiente. ¿Qué es condescendiente? Le voy a poner un ejemplo práctico. En vez de tirarse en la puerta del Transmilenio, el condescendiente le cede el paso al otro. Pase usted, siga su merced tranquilo. ¿Se quiere sentar? Bien pueda, siéntese. Esa es una persona condescendiente. Y nosotros como hijos de Dios, Pablo les dice, se portan como gente normal, como hombres comunes. Esos eran los de Corinto, hasta por una silla y peleando. Yo me los imagino. Seamos condescendientes, llenos de misericordia y de buenos frutos. Ahora hay gente que nos va a odiar por eso. En el contexto laboral hay gente que lo va a detestar a usted, porque cuando su jefe le pide algo, usted le dice, yo lo hago.
Ay, tan lambón, no. Yo soy condescendiente, si nadie quiere, pues, sí. ¿Quién quiere hacer? No, pues yo voy. No, pues sí, a nosotros los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos no nos quieren. A nosotros no nos quieren, y Jesús lo dijo. Si usted quiere si usted se quiere hacer querer, mi amado hermano, eso va en contravía a lo que el Señor mismo predijo de nosotros. ¿Por qué no nos quieren? Porque no nos comportamos como el mundo se porta. De buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Este es el efecto contrario a la patología 2 de los de Corinto, que es ¿cuál? Contiendas. Hay otro pasaje que nos habla del antónimo de contiendas. Tito 3:2, que no injurien a nadie. ¿Qué es injuriar? Chismosear, calumniar, decir cosas que no son, porque así se porta el mundo. Ay, si supo lo que le pasó a... No injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables. Todo lo contrario a la contienda es el ser pacificador o el ser amable, mostrando toda consideración para con todos los hombres, así no sean cristianos, ¿sí lo notan? Absolutamente para con todos los hombres. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Donde hay un verdadero hijo de Dios, hay quien se levanta y dice, venga, tranquilos. Esto es importante porque a veces suele pasar, como los de Corinto, que el cristiano se le olvidan estos, sobre todo en tiempos electorales. Miren, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios somos neutrales, pacificadores. Si hay algo que tiene dañado a Colombia es la polarización. Y esto no es de actual. En los años 50 y 60, desde los púlpitos católicos, liberales contra conservadores. La Biblia no la leen, nunca la leen, pero en ese contexto nunca leen la escritura, pero eso sí opinan y lo que hacen es polarizar. Eso hace la bestia, eso hace el falso profeta. Le pone tintes políticos a la iglesia. Nosotros no satanizamos la política, cada quien verá. Aquí lo importante es ser pacificador. ¿Cuántas familias se han dividido por ese tema? Increíble. Y no se pueden ver. El cristiano es pacificador. Todo lo contrario a ser conflictuoso. Y esto es ser sabio, ¿sí lo notan? Sabiduría de Dios. Y por último, antes del último creo que hay un pasaje adicional, Mateo 5:9. Vea esto. Bienaventurados, o sea, muy bendecidos los pacificadores. Todo lo contrario al conflictuoso, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nota que un verdadero hijo de Dios es aquel que es pacificador e imita a Cristo en ser pacificador. Los fariseos, los religiosos de la época, supuestamente en el nombre de Dios, con la Torá en la mano, eran guerreristas. Tomaban la Biblia en la mano y la piedra para agredir físicamente a las mujeres y a las personas. Y Jesús era todo lo contrario. El que esté libre de pecado, agreda. Él era pacificador. Y nosotros imitamos a Cristo. A los padres, en el contexto no solo del matrimonio, cuando hay hijos, con los muchachos hay que llenarse de mucha paz, de mucha paciencia. Es normal. A veces los papás dicen, es que mi hijo o mi hija ¿por qué no es igual a los demás? No, sí, es una etapa. Seamos sabios. Papás, una invitación, llénense del Señor y sean sabios, pacificadores. Porque así serán llamados hijos de Dios. Ser adolescente es difícil. Pobrecitos, es difícil. Están cambiando hormonas, están creciendo, el genio les cambia, todo. Yo les digo a mis estudiantes, chicas, que ser adolescente es difícil, y si es mujer, todavía más difícil. Porque las emociones de las chicas a veces son distintas a las nuestras. Padres, llénense de paz.
de mucha paz, de mucho amor. Hay un tercer elemento, mis amados, con este terminamos. ¿Cuál era la tercera patología de los de Corinto? Divisiones, gravísimo. Quiero el divorcio, me voy de la iglesia, renuncio. No, mire, todo lo contrario. Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. ¿Siendo cómo? ¿En qué se goza el Señor? En la unidad. Esto es unidad. Todo lo contrario a la división es la unidad. Y el cristiano bíblico, lo que le ruega a Pablo a los Corintios, sean uno, dejen de estar divididos. Y la unidad tiene que ver con un mismo sentir. ¿Usted entiende esto, mi amado hermano? Un mismo sentir. Eso es la unidad. Es decir, que si a mí me pegan acá, a usted le duele. Así es la unidad. Pues estoy hablando metafóricamente. Hay una unidad tremenda entre ustedes que llena de gozo al Señor. Todo lo contrario a la división, conservando el mismo amor, y diga conmigo, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Todo lo contrario a lo que está pasando en Corinto. Los de Corinto están completamente divididos, carnales, inmaduros, cada uno por su lado, pensando de una manera, unos siguiendo a Apolos, unos siendo escriturales, otros por allá filosofías grecorromanas, siguiendo a Platón, me imagino, Aristóteles, porque ese es el contexto de ellos. Año 54 después de Cristo. 400 años antes estaba en auge el aristotelismo, el platonicismo. Y ese era el pecado de ellos, ese sincretismo entre otros. Yo me los imagino peleando y discutiendo. El Señor nos dice hoy como iglesia todo lo contrario. Una invitación a la unidad en espíritu y dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito al cual debemos dedicarnos como iglesia? La santificación, el escudriñar la Biblia. ¿Cómo es posible que hay hermanos, bueno, aquí con mucho amorcito, que pasan los años y no hacen el discipulado? Entonces no están unidos en un mismo propósito. Porque en esta iglesia quiero presentarle algo respetuosamente. Nuestro letrero dice, iglesia, aquí se estudia la Biblia. Yo sé que hay congregaciones de todos los estilos. Donde nunca se estudia la Biblia, hay conciertos, tamales, rifas, juegos y espectáculos, de todo. Pero esta iglesia donde el Señor lo trajo a usted, aquí usted no va a encontrar nada de eso. Aquí es Biblia y quiero contarle algo. Nuestro propósito es ser bíblicos. Encuentre la unidad con nosotros. Yo lo invito a que empiece el año 2022 matriculándose en el discipulado. Hágase discípulo. Una tendencia de la Matrix en este tiempo y las nuevas generaciones es el huirle al compromiso. Se lo aseguro. Salga a la calle y pregunte en una universidad, en una facultad, cualquier carrera, si la gente se quiere casar. No se quieren casar, no se quieren comprometer. Quieren trabajar, pero freelance. Desde la casa en chancletas con tetero y con el milo que la mamita les hace. No quieren cumplir un horario y tener un compromiso. Y lo mismo sucede en el ámbito eclesial. Las personas tienen miedo de hacerse miembros de la iglesia. Ese es un problema nuestro. No es el de Corinto, es nuestro ya aquí, ¿no? De la contemporánea iglesia. Pero miren, mis amados hermanos, que el Señor nos invita, en vez de estar divididos, a estar unidos en el mismo propósito. Ayudemos a los hermanos que tienen problemas con esto. Es que yo no sirvo para estudiar. Sí sirves para estudiar. Lo que pasa es que tuviste una vida de desorden, pero el Señor te llama a la reforma. Hay hermanos que nos han dicho, no, es que yo no, para eso no soy bueno. Sí, vas a ser bueno. Porque eso consiste la vida en Cristo.
en estudiar la Escritura, en el perseverar en el Espíritu. Recuerde que la palabra la inspiró el Espíritu Santo. Hay otro pasaje hermoso que nos invita al opuesto, al antónimo de la división. Hechos 4:32. El mundo, la congregación, la iglesia, nótelo, de los que creyeron, era de qué? Esto se llama unidad, la misma unidad que tuvo Cristo con el Padre y el Espíritu Santo, de corazón y alma. Esto es unidad, lo contrario a la división. Y así debe ser nuestra vida en Cristo como iglesia, congregación, que de corazón vengamos a estudiar. Hay personas que vienen a estudiar, pero su corazón a veces, no me ha pasado, gracias a Dios, pero he escuchado casos donde el corazón de las personas vienen como a debatir. Y bueno, pues si es en los términos de solemnidad y respeto, es posible, pero siempre con un corazón entendido de que Dios no se equivoca. Su palabra es perfecta. De corazón. Y además de corazón, ¿de qué más? Con un mismo sentir, de alma. Ellos tenían, los hermanos habían hechos, tenían una unidad tan tremenda que vendían las cosas y las tenían en común. Qué unidad tan tremenda, ¿no? O sea, no es mi carro, sino es nuestro carro. Está dispuesto, pastor, está disponible para los hermanos. Gloria a Dios. No le estoy diciendo que me dé su carro, tranquilo. No me lo recibiría. Pero ¿a qué se refiere el pasaje? A que yo no tengo que darle mi carro a nadie, lo pongo a disposición de los demás. No me escriture la casa, tranquilo, pero ponga a la disposición de la iglesia. Mañana esto se crece y entonces necesitamos una casa más grande y que el hermano diga, mi casa es la casa de Dios. Eso se llama ser unidos. Y si nota que hay propiedad común, gloria a Dios, la propiedad privada es bíblica. ¿Ok? Ahora, unidad. Un último pasaje que nos habla de unidad, Efesios 4:3. Esforzándonos, dígalo conmigo, esfuérzase. ¿Por qué hay que esforzarse? Porque estar en unidad no es fácil. Ni en términos eclesiales, ni en términos matrimoniales. Mis amados hermanos, hay que esforzarnos. No idealicemos los que son solteros. La invitación es a no idealizar el matrimonio como lo pinta Hollywood. En realidad el matrimonio es una hermosa bendición, pero necesita estos tres elementos. Entre ellos, un esfuerzo por la unidad. Esforcémonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si nota que está el número 2, ser pacificadores. En este pasaje están los dos. No conflictuando, sino siendo pacificadores, no estando divididos, sino estando unidos. A modo de conclusión, mis amados hermanos, el genuino creyente está capacitado, escuche esto, a diferencia del que no es hijo de Dios, el que no ha sido nacido de nuevo, no ha sido regenerado, el que sí lo es, el genuino hijo de Dios, está capacitado por gracia para lograr estos tres elementos. Yo no sé si usted entiende esto, mi amado hermano, pero al tener el Espíritu vivificado y el Espíritu Santo morando verdaderamente en nosotros, tenemos la capacidad, usted no tiene excusa ni yo, de decir no puedo, porque al nacer de nuevo, al que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? Celos, contiendas y divisiones. Aquí todo es hecho nuevo y Él nos ayuda. El Espíritu Santo nos capacitó, nos regeneró y nos ayuda para vivir en unidad, en paz. ¿Y cuál era el primero? Muy bien, humildad. Él nos ayuda. Y la consecuencia de tener al Señor en tu vida y en mi vida, verdaderamente, mi amado hermano, será poder trabajar en estos tres elementos.
y no solo en la iglesia, también en mi hogar, con mis hijos, con mi cónyuge, con mis jefes, con mis compañeros. El Señor le dice a sus discípulos, bueno, le dice al Padre orando por sus discípulos, que sean uno. Juan capítulo 17. Oro por ellos, Padre, para que sean uno. Estos 11 que están aquí conmigo. Y no los saques del mundo, sino que aprendan a vivir en este mundo en unidad. Es decir, el Señor quiere que trabajes, estudies, emprendas y compartas con creyentes, pero también con no creyentes, en los mejores términos, mis amados. Que el Señor nos ayude. Como cristianos, tú y yo estamos llamados a tener familias, pero familias bíblicas. ¿Saben cuál es la razón por qué los muchachos no se quieren casar? No solo el pecado interno, sino también el mal espejo de sus padres. Porque son papás, pero yo que me voy a casar para repetir la historia de mis abuelos y de mis papás. ¿Y cuál es la historia? Celos, contiendas y divisiones. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Nosotros somos santa resistencia. La palabra resistencia no es ir a pintarle la calle, grafitear al vecino la pared o romper una estación de tren. Eso no es resistencia, eso es vandalismo. La resistencia empieza en casa. Ser revolucionario en Cristo empieza en mi hogar. Y a esto nos llama el Señor, mis amados hermanos, a poder trabajar en favor de tener una iglesia sana, un matrimonio bendecido, un contexto laboral en paz. Amén. Gloria a Dios. Puestos en pie, por favor, mis hermanos.